Continuamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2022. Estamos dando inicio al seminario internacional sobre el neopolicial en América Latina, o el neopolicial latinoamericano. Y hoy tenemos con nosotros al escritor Vicente Batista. Más temprano lo presentaba dentro de las actividades de la FILVEN Raúl Casal, mientras bautizaban algunos de sus libros. Vicente es un escritor argentino que ha estado pues invitado aquí con nosotros, y entre sus libros mencionaban allí rápidamente Siroco, que hacía referencia a los vientos de allá en Canarias, y lo mencionaba con una expresión que nosotros usamos mucho en Venezuela, que es calima. Pero con Vicente vamos a dar origen entonces a este conversatorio sobre la idea que nosotros tenemos de la novela policial, sus orígenes, su desarrollo, y hablaremos luego sobre lo que es el neopolicial en América Latina. Buenas tardes, Vicente, bienvenido. Hola, gracias, querido. Bueno, vamos a ver. En principio, hola a todos y a todas. Como decías recién, la convocatoria, el seminario, se basa en el neopolicial. Nuevo es neo, es nuevo, es decir, en términos reales, el nuevo policial. Pero si hay un nuevo policial, se supone que hubo otros viejos o no. Para entendernos un poco en todo esto, vamos a hacer lo que creo que la frase es del comandante Chávez, me corrigen si no, pero dijo, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, esto lo vamos a aplicar en este momento, o pienso aplicarlo en esta charla o cosa que se le parezca. Aunque se discute cuáles fueron o cuáles son los orígenes de la literatura policial, todavía se discute eso, y eso no es grave. Los orígenes siempre son motivo de discusión, y no solo en la ficción literaria. Lo cierto es que a la hora de investigar cómo pudo haber nacido el policial, podemos remontarnos a Edipo, que en última instancia lo que hace el pobre Edipo, primero resuelve un enigma ante ¿cómo se llama el nombre? Ante la Esfinge, y después, a partir de resolver ese enigma que lo llevará a su destrucción y muerte, eso lo sabe Edipo, pero los griegos eran muy deterministas, realiza una investigación criminal para ver quién había matado a su padre y demás. Lo cierto es que, bueno, cuando lo descubres tarde, pues termina desposando a su madre, a la que es su madre. Bueno, como termina la historia, se arranca los ojos y va así ciego para entrar al más allá con la ceguera que, según la tradición griega, que tenían los habitantes en la tierra. Si nos podemos ir un poco más atrás, podemos ir al Antiguo Testamento, y encontramos a este hombre matando a Caín, matando a Abel, ¿no? Y tenemos que, bueno, acá la investigación es muy sencilla, es Jehová el que la descubre, pero bueno, corre con ventaja. Jehová, según dicen, está en todos lados, así que fue. Después el castigo que le aplica a Caín es bastante singular, porque ustedes ya lo conocen. Y ya siempre en el Antiguo Testamento nos encontramos en los libros proféticos con Daniel, que se puede considerar el primer detective de la historia, porque en base a sus conclusiones
detectivescas, cuando el detective todavía no estaba inventado, resuelve el conflicto de la pobre Susana, las que están por matarla por culpa de unos ancianos, pocos venerables. Y bueno, ahora nosotros no podemos cometer el despropósito de decir de que Edipo o el Antiguo Testamento son libros policiales, porque sería un despropósito total. Tampoco vamos a encontrar, vamos a encontrar, de hecho, en la literatura, desde el comienzo mismo de la literatura, el crimen es una constante permanente. En casi todos los libros siempre hay un asesinato. No por eso todos los géneros literarios son policiales. No podemos considerar, por ejemplo, que Crimen y Castigo, porque Raskolnikov anda matando a esa viejita usurera y a cuanto pariente se le acerca, o que Marceau, el de El extranjero, mata a un árabe en Argelia. No por eso El extranjero o Crimen y Castigo lejos están de ser novelas policiales. Esto nos lleva a que hay que buscar dónde empezó el policial. Y acá hay una discusión que yo considero ya inútil. Hay un crítico francés, Frédéric Obeida, tiene un libro que se llama Historia de la novela policial, y atribuye al juez Ti, un personaje real que vivió en China en el siglo VII bajo la dinastía Tang, como el creador del género. El juez Ti tenía toda una especie de investigación resolviendo enigmas y demás, y entonces, pero es muy forzado. En la mayoría del mundo, se desentiende lo que dije este voluntarioso crítico francés, y aprueba que el verdadero fundador del género fue Edgar Allan Poe, que tiene un modo muy especial de establecer cómo debe ser el policial. Voy a otros dos franceses, Pierre Boileau y Thomas Narceja, que además fueron autores de policiales. Algunas novelas ustedes por ahí las recuerdan por viejas películas como alguna de Hitchcock, ahora no me acuerdo el nombre de la película, pero yo me voy a acordar. Es decir, pero son típicos narradores policiales que escribieron un libro sobre policial. Y ahí leemos, la novela policial fue en sus orígenes el símbolo de una cruzada contra las fuerzas de la ilusión. La orienta la siguiente certeza: el razonamiento siempre y en todo tiene la última palabra. Lo que entusiasma al lector es el espectáculo de la razón luchando contra lo desconocido. La lógica absorbía lo maravilloso, permitía que lo impregnara, convirtiéndose en algo que deja de ser abstracto. Se empieza a advertir que el miedo está relacionado con la ignorancia. Todo esfuerzo del siglo XVIII está dirigido a hacer de cada individuo un adulto liberado de la superstición gracias a la ciencia. Recuerden ese momento en que el pensamiento científico se empieza a establecer con más fuerza en el mundo. Ya la cosa más planteada desde la religión, superstición, empieza a perder coherencia y estado. El miedo provoca la investigación y la investigación hace desaparecer el miedo. Esto hay que tenerlo en cuenta por lo que veremos después. El miedo y la investigación, dos elementos antagónicos y complementarios, cuya alianza siempre es inestable, va a constituir la esencia misma de la novela policial. Entendido esto, yo me atrevo a decir que el miedo es un sentimiento ancestral que nace con el sujeto, es decir, con nosotros, y nos acompaña hasta su muerte. No créanle a aquel que dice yo no tengo miedo. Si no tenés miedo, no sos un ser humano, tiene miedo siempre.
De hecho, el miedo a la muerte es uno de los miedos que venimos arrastrando desde que estamos conscientes de que somos vivos, que estamos vivos. Pero yo no estoy hablando del miedo al más allá o el miedo a la muerte que les quiero decir. Eso estaría vinculado en la novela gótica, y el mejor ejemplo sería la novela fundadora, que es una novela que se llama El Castillo de Otranto, y que la escribió un inglés, Horace Walpole, en 1764. Estamos hablando prácticamente 100 años antes de que Poe pense. Yo estoy hablando, del miedo inmediato, el real, ¿no? El Castillo de Otranto tenía lo que después iba a repetir en cuanto a novela, historia, película de terror, fantasmas que salían, muertos que resucitaban, es decir, lo inverosímil, lo que causaba terror y impulsaba el miedo. Y entonces, yo quiero hablar de la novela policial que se enfrenta a eso y intenta eliminar el miedo. Algo que consigo en la primera novela, lo que vamos a llamar novela enigma, en lo que vamos a llamar el policial negro, ese miedo puede continuar. La historia cuenta que Edgar Poe estaba leyendo un libro de Charles Dickens, que fue Barnaby Rudge, y en las primeras páginas del libro empieza a maquinar, a pensar, y descubre quién es el asesino culpable que se va a dar en las últimas páginas. Y entonces ahí Poe tenía 41 años, murió a los 42, además tenía 38, digamos, a quitarle 2 años. Ahí Poe empieza a ver lo que va a ser la investigación científica, lo que va a ser el método analítico. Él llega a esa conclusión porque analiza una serie de cosas que después las vamos a encontrar en los principales detectives privados de la literatura policial. Estamos hablando voy a nombrados, que también lo voy a nombrar acá, que Sherlock Holmes, quien no lo conoce, Sherlock Holmes, y Poirot, Hércules Poirot, que también viejo ingreído, qué sé yo, bastante insoportable, pero con una intuición, una inteligencia que los lleva a resolver crímenes sin prácticamente moverse. Sherlock Holmes era más de disfrazarse. Poirot no se manchaba, era tan atildado que no se manchaba la camisa. Él lo resolvió todo pensando. Bueno, como todos saben, Poe escribe 3 cuentos. El primero de ellos es en Los crímenes de Remorque, el segundo es La carta robada, creo que es el segundo, sí, y el tercero, El misterio de Marie Roget. Los 3 cuentos son impresionantes, el tercero no tanto, el tercero puede impresionar por lo que pasó, no por el cuento en sí, pero los dos primeros primero ponen en marcha esa cosa maravillosa de establecer el misterio del cuarto cerrado. Y bueno, como todos saben, son una madre y su hija que finalmente, no les voy a contar el final, ya los conocen, son muertos por unos gorilas, orangutanes, cosas por el estilo, que los vecinos de ese edificio, que ese edificio, les aclaro, en París no existe, ni siquiera existe esa calle, estoy inventando poco. Entonces, ¿de qué manera hace? Bueno, ¿de qué manera pone en movimiento las suposiciones de los vecinos? Algunos dicen los monos o chimpancés, qué sé yo, gorilas que eran, no me acuerdo el género, hacían gruñidos, qué sé yo, uno decía, son extranjeros, parece que hablan en italiano, cualquier cosa, decían, porque la gente, ¿viste? Cuando quiere hablar es capaz de decir cualquier cosa para no perder protagonismo, ¿no? Entonces, Auguste Dupin, que es el personaje de Poe, personaje exquisito,
un hombre que ha heredado una herencia, no se sabe de dónde, pero es un heredero que ya ha perdido prácticamente toda la plata, pero mantiene la exquisitez y el buen gusto de esa plata. Es un tipo que odia el día, por su cuenta, sale de noche y, bueno, también de la misma manera que lo va a hacer Poirot, no se mancha sus camisas para traer una investigación, sino que todo lo hace a través del racionamiento, del análisis. La segunda en el segundo cuento de Poe, para mí el mejor, La carta robada, es un cuento maravilloso, y tanto es así que Lacan hizo todo un seminario con ese cuento y lo que ese cuento arroja, ¿no? Y estoy hablando de Lacan, que no era poca cosa a la hora de elegir con qué temas tratar. Y el misterio de Marie Roget es un cuento largo, demasiado alargado, qué sé yo, pero tiene una característica que a mí siempre me impresiona, a mí y al resto del mundo que lo leyó, supongo. Y es que fue un hecho real, una chica que había sido asesinada en Nueva York, encontraron su cadáver al borde del río Hudson. Como Poe tenía su personaje en París, ¿no? Porque de alguna manera tenía que ponerlo en un sitio alejado de Estados Unidos, en París, toma ese caso, lo transforma a la chica norteamericana en francesa y el cadáver de ella aparece al borde del Sena. Y a partir de ahí empieza a realizar la investigación con los datos que tiene por la prensa, empieza a realizar y llega a la conclusión de quién pudo haber sido el asesino. Un año después de que Poe publicara su cuento, la policía atrapa al asesino y era tal como había dicho Poe. Había llegado a esa conclusión un año antes. Bueno, eso era Poe, para mí uno de los grandes genios. Borges tiene, que lo admira mucho a Poe, y es un hombre muy vinculado al policial, todos sabemos. Borges dice que Poe no solamente creó el género, sino creó los lectores del género. Porque el policial, dice, digamos, si bien él, dice Borges, si bien en rigor de verdad los géneros no existen, bueno, para establecer un poco, entendernos un poco, tenemos que el policial se toma como género, pero todo depende del modo en que cada cual lee ese texto. Entonces, ¿qué caso da? Dice, imagínense ustedes por un instante que un lector malayo, no sé por qué eligió Malasia, pero no importa, un lector malayo no leyó nunca, no tiene idea que existe el Quijote de la Mancha. Y se lo dan a leer, otro malayo amigo, y dice, mira, es una novela formidable, es una novela policial formidable. Y el malayo lo va a leer como un policial. Y este aquí que va a decir, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, suspicaz, guardando cualquier sospecha para la lectura, dice, ¿por qué no se quiere acordar su nombre? Aquí me está dando algún dato policial que nada tiene que ver con Cervantes. Pero bueno, así son las cosas. El Poe, ya estableció un arquetipo de policial que es el que acabamos de ver, Dupin, que Dupin está contado por un amigo, que no se sabe el nombre, pero es que es quien lo cuenta, Dupin. De Dupin saltan a... Poe tenía acá, me acuerdo otra cosa, no me acordé bien, otra cosa, que dice... Poe ponía al pie de la letra una premisa de Kant que decía, lo que puede concebir una mente humana, otra puede explicarlo. No sé
sigo. Puedo explicarlo. Bueno, todos saben que él escribió un poema maravilloso, espeluznante, que se llama El Cuervo, y cuando él explica cómo escribió El Cuervo, uno se siente medio defraudado, porque dice, bueno, el cuervo, qué sé yo, dijo el cuervo nunca más, parado en la cabeza de Palas Atenea, qué sé yo. Y Poe dice, no, yo necesitaba un animal que hablara, pero el único animal que tenía es el loro. Poner un loro en la cabeza de Palas Atenea es ridículo, la gente se va a reír. Y de pronto descubrí que el cuervo también puede morir. Entonces, claro, el cuervo sí, negro, tenebroso, qué sé yo. Y así escribe el cuervo contando como paso por paso lo que después fue un poema formidable, señero. Bueno, yo le decía que Dupin está contado por su fiel amigo el caballero sin nombre. Esa modalidad la va a repetir Conan Doyle, y la van a repetir, de hecho, los dos primeros, hay muchos más, pero Conan Doyle y Agatha Christie. Sherlock Holmes está contado por Watson y Hercule Poirot está contado por el mayor Hastings. Como todos sabemos, estos dos personajes, no tanto el personaje de Poe, aunque sí está un poquito más bajo de inteligencia que Dupin. Pero estos dos no, tanto Watson como Hastings son un poco lelos, ¿no? Es decir, claro, uno dice, bueno, pero uno con un manto de piedad dice, bueno, tengamos en cuenta que si no hubiesen existido esos personajes, que son quienes lo narran, esos héroes narrados no existirían. Existen a partir de la lectura que de lo que él cuentan esos personajes. Pero si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que algo parecido pasa, me voy otra vez a los evangelios, si de Jesucristo no tenemos una sola palabra. Si los 4 evangelistas no se hubiesen resuelto contar las cosas del Salvador, bueno, hoy no tendríamos noticia de Jesús. Es decir, le debemos eso. Y lo contaron, todos sabemos, en algunos casos 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces, bueno, a partir de ese arquetipo creado por Poe, nace el detective analítico, que ya les dije, esto podríamos hablar largamente de Holmes y de Poirot, porque hay muchas cosas para contar, pero bueno, el tiempo nos apremia, como dicen. Entonces, a partir de esos dos, yo voy a hacer un rapidísimo recorrido de los que los siguieron en lo que sí se sigue llamando la novela Enigma. Acuérdense, la novela Enigma es el primer capítulo de esto. Bueno, a partir de 1842, que es cuando Poe crea a Dupin, aparece en París en 1866 el Affaire Le Rouge, que se puede llamar realmente el primer folletín realmente policial, donde aparece un detective, Monsieur Lecoq, que es muy divertido, que pese a ser detective, pues ya es un funcionario del gobierno, le oculta la casera de que es detective, medio como que la policía ya tenía mal nombre. Además es muy curioso porque los héroes policiales franceses suelen ser funcionarios. Acabo de hablar de funcionarios policiales, acabo de hablar de este hombre Gaboriau, pero también tenemos el célebre comisario Maigret, el gran Simenon, que es funcionario de la policía. Francés ambos. Bueno, aunque Simenon fuera belga. El que le sigue es 1866. En 1868, Wilkie Collins, escritor en inglés, publica La piedra anular, formidable novela que se basa en la historia de un robo de una ambicionada piedra preciosa que lleva a cometer crimen tras crimen.
Algo parecido lo encontraremos años después en Hammett y no Cosecha Roja. Hoy estoy por la memoria terrible. Bueno, encontraremos en Hammett, ya voy a llegar a Hammett. Bueno, Wilkie Collins, después de Collins, tenemos Akbar, en 1887, Estudio en Escarlata y presenta a Sherlock Holmes, de lo que ya hablamos, ¿no? Que seguramente será el detective más célebre de la historia. Ustedes conocen que en un momento harto Conan Doyle de Sherlock Holmes, porque estaba harto, él lo escribía por encargo prácticamente. Entonces decide matarlo. Y bueno, gozó lo de que cualquier escritor del mundo desearía. Hubo miles de cartas de lectores, en aquella época no había internet, malamente el teléfono, entonces miles de cartas de lectores diciendo al editor que no lo puede matar de ninguna manera. Bueno, yo me paso matando gente y nunca recibo una sola carta, pero bueno, sigo con el propósito. Lo cierto es que apuntó tal de que lo tiene que rescatar en un cuento donde aparece un año después. Bueno, Watson cuenta que aparece Sherlock Holmes y bueno, lo rescata y bueno, sigue siendo sus cosas Sherlock Holmes. En 1909, ya estamos entrando en el siglo XX, la baronesa Emma Orczy publica El viejo en la esquina. Esto hay que tener en cuenta por lo siguiente. Tiene por protagonista un anciano que permanece, eso sucede en Inglaterra, en Londres, que permanecía sentado en un salón londinense de té, y mientras comía, ataba y desataba nudos de enigmas que le traía, sin moverse de su lugar. El anciano lo resolvió a puro razonamiento. Yo pienso, con esto en China no hemos de ofender a nadie, que Borges y Bioy Casares, los grandes para mi gusto literario, tienen una serie de historias policiales que la escribieron con el seudónimo Augusto Domecq, y tienen a un viejo también que se llama Isidro Parodi y está preso por un delito que no cometió, y lo van a ver a él, y él, como nuestro anciano de la novela de Orczy, resuelve los temas de la cárcel. Por supuesto no puede salir a investigar nada. Luego de eso, en el 1907, aparece un libro que todos conocemos, que es Gastón Leroux y El misterio del cuarto amarillo. Ahí Gastón Leroux se propuso ir más lejos de Conan Doyle, más lejos que Poe. Entonces se inventa esa historia, muy tramposa por mi parte, pero todo el mundo ha leído y le gusta. En ese mismo año, Maurice Leblanc da otra vuelta de puerta y presenta a un delincuente simpático. Ya no es el policía analítico, heroico, sino que es el delincuente. Y ese delincuente es Arsène Lupin, que es capaz de cualquier transformación, tiene engañada a toda la policía, y en un momento, en uno de sus cuentos o novela, le dice al banquero, bueno, dice, ¿por qué roba? Dice, bueno, porque soy un ladrón natural, como es usted. Yo robo a los ricos, usted roba con sus bancos a los pobres. Así que era un tipo allá, era muy anárquico y eso. En el 4 años más tarde, en el 11, Pierre Soubestre y Marcel Alain, un par de periodistas franceses, son convocados por su editor para que inventen un personaje de policial. Y estos locos inventan a Fantomas. Fantomas, que era la síntesis del mal. Fantomas era capaz de hacer cualquier maldad. No tenía conciencia. Y entonces aparece, claro, hay que tener en cuenta también en 1911 ya toda la tecnología se empieza a poner en marcha, las máquinas de vapor,
todo el teléfono ya empieza, ya la luz eléctrica es una realidad. Entonces en ese momento aparece una publicidad en vallas que dice: a veces asume la personalidad de un individuo determinado, incluso conocido. A veces se presenta bajo la apariencia de dos seres al mismo tiempo. No está en ningún sitio y está en todas partes. Su sombra se extiende por encima del misterio más extraño. Claro, se convierte en un héroe formidable. Los grandes artistas de la época, Magritte tiene varios cuadros con fantomas como personaje. Bueno, Cortázar hace poco escribió un cuento sobre con fantomas como personaje. Es decir, se convirtió en un personaje, pese a que hacía tanto daño, un tipo muy querido. En el 11, en ese mismo año, tal vez para mitigar tanta muerte, qué sé yo, aparece Chesterton, maravilloso Chesterton, y su padre Brown, que no le importa tanto atrapar al criminal, sino recuperar el alma de ese criminal para que el Señor lo perdone. Y a mí Chesterton me gusta mucho, pues, tiene un estilo muy lindo, y es Chesterton. 9 años después aparece Agatha Christie. Se dice que más allá de Lucrecia Borgia, pobre Lucrecia, es la mujer que más plata ganó con sus crímenes, ¿no? Porque la mató a tanta gente. Pero su primer caso, donde ya entra Hércules Poirot, es el misterioso caso de Steele. 10 años después aparece otro personaje diabólico, Fu Manchu. Fu Manchu hace decir a uno de sus críticos, Jacques Bergier, en Pequeña Historia de Grandes Crímenes, dice: Fu Manchu de haber exterminado una población equivalente a la de un país como Bélgica o Suiza. Y sin embargo, no nos resultaban antipáticos. Pasaba algo parecido a los fantomas. Bueno, ustedes tengan en cuenta que es casi grotesco, porque Fu Manchu tenía el poder de transformar lo que se le cantaba. Si agarraba esta arcilla y la hacía de oro. Y bueno, podías fabricar oro, claro, perdón. Podía fabricar oro. En base a eso, cometía tantos crímenes casi por placer, porque si es por dinero Y sin embargo, Fu Manchu tenía una hija a la que adoraba mucho y en términos reales llevaba una vida familiar muy destacable. Bueno, estamos llegando al quiebre de la novela Enigma. ¿Qué es lo que pasa? La gente se empieza a hartar de cómo se solucionan los problemas. Es decir, ya sea Sherlock Holmes, ya sea Hércules Poirot o cualquier otro de ellos, uno lee la novela con toda atención. Borges supo decir que no ve por qué la novela Enigma extenderla tanto, si es un problema que en 5 páginas se resuelve, puede ser un buen cuento, no sé para qué lo larga como una novela. Pero bueno, encontramos que el lector ha seguido o la lectora ha seguido con pasión ese texto, esa historia, y llega al capítulo final, al que todos asisten, el lector, la lectora, y todos los personajes de la novela, en la cual Sherlock Holmes o Hércules Poirot, con la tranquilidad del que tiene la sabiduría, el conocimiento, les empieza a explicar cuáles son los sospechosos, a lo que cada lectora dice: era el que yo había pensado, no me equivoqué, no, pero 2 líneas después dice que no, ese no era. Entonces me empieza a crear las frustraciones hasta que finalmente dice el nombre del verdadero, que era digamos, debería ser el menos sospechoso, y
por recomendación de muchos teóricos de la novela policial, estaba terminantemente prohibido que fuera el mayordomo. No puede haber mayordomo asesino, porque eso es lo primero que se piensa, lo mató el mayordomo. Algo que pasa con la historia real, cada vez que aparece una mujer muerta, la policía piensa, y el primer sospechoso es el marido, y suele no equivocarse, así que con lo del mayordomo sí, pero en lo real no. Lo cierto es que, ¿qué es lo que sucedía en ese momento? En ese momento, el criminal, el que cometió el delito, adoptaba una actitud proba, reconocía su crimen, la policía lo detenía, todos quedaban en paz. Bueno, el delito no era un delito social, era un delito individual. La sociedad era perfecta, tan perfecta era que el criminal reconoce su crimen, la policía lo lleva con amabilidad, diciendo, bueno, cuánto lo sentimos, pero lo vamos a poner preso. Los abogados, los fiscales lo van a atacar, pero con toda señoría, y los van a defender jueces lo van a defender abogados, fiscales probos y jueces más probos aún. Es decir, todo está muy bien. Lo cual significa que todo era una inmensa mentira, porque la vida no es así, todos lo sabemos. Entonces, estaban contando una historia que no tenía ya sentido real en política y en sociedad. A lugar de esto, ya prácticamente estaban agotados todos los temas. Publica Agatha Christie El asesinato de Roger Ackroyd. Es una novela formidable en el que por primera y única vez, no está contada por Hastings, sino por el médico de un pueblo inventado, el doctor Shepard, de ese pueblito donde se cometió el asesinato. Yo recuerdo que este hombre Hastings había ido a la Argentina, por cosas nacionales, ¿no? Había ido a la Argentina, no recuerdo si a comprar unos campos o a participar en casa, porque hay una casa mayor también. Bueno, es cierto, Hastings no cuenta nada, lo cuenta el doctor Shepard. Ahora, perdona, ahora expolio, pero lo divertido de todo esto, que finalmente el asesino era el doctor Shepard, estaba contado por el propio asesino la historia. Entonces, claro, ya había llegado al límite, no tenía más quien la contara. Entonces, bueno, sí, en 1929 no aparece un señor que se llamó Dashiell Hammett, me atrevo a decir que la novela policial murió porque ya no había más para decir. Pero claro, en Baltimore, ciudad donde había muerto Poe muchos años antes, nace Hammett y empieza a trabajar en una agencia de detectives y bueno, va a la guerra, vuelve como herido de guerra, le dan pocos años de vida, no se muere por suerte, y escribe la primera novela que es Cosecha Roja. Una novela que publica en 1929, y atención con la fecha, 1929, que se produce en 29 el famoso crack de Estados Unidos y del mundo. Es decir, esa sociedad capitalista pujante, tan capaz de todo, se derrumba sin remedio. Bueno, en ese derrumbe sin remedio aparece el nuevo policial, donde ya no hay detectives intuitivos, sino detectives que se ponen en acción permanentemente. Otro grande de esa literatura, que fue Raymond Chandler, dice que Hammett sacó el jarrón veneciano del living suntuoso y lo arrojó al barro de las calles, donde se producían realmente las historias reales. Y entonces, a partir de ahí, ya no había jueces probos, todo era corrupción, había delincuentes, verdaderamente delincuentes, pero había policías que eran tan delincuentes como y jueces así,
todo estaba podrido como estaba podrido el sistema en ese momento. Bueno, ese va a dar grandes novelas, no vamos a resumirlas acá ahora, pero sí se produce una cosa interesante. Eran novelas que se publicaban por entregas en una revista célebre, Black Mass, muy, digamos, ilustrada con mujeres semidesnudas y provocativas, y donde ponían por capítulos cuando eran novelas, y si no cuentos, los cuentos de estos autores policiales. Se da una cosa cortita, les digo. Primero fue dirigida por una mujer, pero como era mujer, fíjense lo que era el machismo en aquella época, como era mujer, tenía que firmar con, digamos, J.L. Smith. Y después, esto no es contra esa mujer, pero bueno, la revista ganó fuerza cuando la tomó el mayor Marshall, que era un tipo que en el fondo, supongo sería un escritor frustrado, pero tenía un ojo para descubrir talentos, y él levantó todo, y cuando le traían cuentos a él para leer, les daba a leer un cuento de Hammett, y le decía, bueno, lea este cuento y me dice qué le sobra y qué le falta. Entonces, al día, un par de días después decía, acá está, lo leí, no le sobra ni le falta nada. Bueno, así quiero que escriba. Así que era malo. Bueno, lo cierto es que estar en una literatura de kiosco, todavía no tenía el honor de pertenecer a las bibliotecas. Se compraba y se tiraba. Hasta que André Malraux y André Gide, dos escritores intelectuales que nada tenían que ver con el policial, pero nada, leen una novela de Hammett, Malraux se la recomienda a Gide, Gide se vuelve loco, están las cartas que se cruzaron, donde lo compara así abiertamente y a veces mejor que Faulkner y que Hemingway. Dice, ha logrado este hombre cosas. Bueno, tal es así que Gide era editor de Gallimard, la célebre editorial francesa, que aún hoy sigue editando en esa. Él inventa una colección que la da a llamar Serie Negra. Y entonces ahí publica a Hammett y bueno. Y claro, cuando en Estados Unidos, cholulos al final, ¿saben lo que es cholulos, no? No, cholulo es los que están ahí, detrás de los que están de moda, todo lo que hay, todo lo que viene del extranjero y de Europa presentemente está bien, hay que seguirlo. Bueno, cuando vieron eso, venía de Francia, la culta Francia, qué sé yo, bueno, ya se empiezan a editar en libros, ya no son folletitos, y ya gana el honor de la biblioteca. Bueno, así empieza lo que es la literatura negra, con novelas, podría dar infinidad de títulos, todos de un calibre excepcional. Bueno, el género como género sí ya está consolidado. Walter Benjamin, estoy hablando de intelectuales de fuste, explica el surgimiento de la literatura policial como una consecuencia inevitable de la vida del hombre en las grandes ciudades. Lo cual es cierto. Generalmente las historias policiales suceden en las grandes ciudades, lugar donde uno se puede esconder con más facilidad. Michel Foucault cree que la novela policial no es solo reflejo de un tipo de pensamiento consolidado en el siglo XIX, sino también del intento de configurar artísticamente el crimen y los criminales como un acto deplorable. En tanto que Teodorov distingue dos formas de construir novelas policiales, y acá está lo que nos lleva hasta ahora. Dice, en las novelas de enigma predomina la curiosidad, y cito, su marcha va del efecto a la causa. A partir de un cierto efecto, un cadáver y ciertos indicios, se ve hallar la causa, el culpable y lo que impulsó el crimen. En las novelas negras importa el suspenso. En este caso, se va de la causa al efecto, no del efecto a la causa. De la causa al revés, causa al efecto. Se nos muestra primero las causas
Ya no importa quién la mató. Mirá, en el primer capítulo, en la primera línea, que José mató a María a hachazos, punto. Ya sabemos quién es el criminal. Pero ahora vienen las causas. Los datos, bueno, se nombran primero las causas. Los datos iniciales, los gángsteres que preparan malignos golpes, y nuestro interés está sostenido por la espera de lo que acontecerá. Claro, bueno, ¿cómo pasó todo esto? Es decir, por los efectos, cadáveres, crímenes, peleas. Este tipo de interés era inconcebible en la novela de Enigma, pues sus personajes principales, el detective y su amigo, el narrador, está hablando de Watson, estaban por definición inmunizados, ellos son intocables. Nada podía ocurrirle, la situación se revierte en la novela negra, todo es posible, y el detective arriesga su salud, acaso también su vida. Es decir, ya no puedo... Bueno, acá interviene nuevamente Borges. A Borges le cae muy mal la novela negra, ya veremos por qué. Él dice, otro género que raras veces me parece injustificado es la novela policial. En ella me incomoda la extensión y los inevitables ripios. Toda novela policial consta de un problema simplísimo, cuya perfecta exposición oral cabe en 5 minutos y que el novelista perversamente demora hasta que pasa en 300 páginas, lo que le acabo de decir. Obviamente estaba hablando del policial enigma, hasta que el policial negro poco le importa, al policial negro, lo acabamos de ver, poco le importa la resolución o no del enigma. A veces ni siquiera lo presenta. Lejos estaba de ser, según consideraba Borges, una de las pocas invenciones literarias de nuestra época. Capaz, atención con esto, de salvar el orden en una época de desorden. Recuerden, todo en la novela Enigma, la sociedad no se cuestiona, era una sociedad perfecta, ordenada, en cambio, el delito sí, pero era una cosa individual, ese atorrante cometió un delito y punto, porque no me interesa, porque listo, es una anomalía dentro de una sociedad perfecta, lo cual es mentira. Dice, capaz de salvar el orden en una época de desorden. El policial negro no venía, según Borges, a salvar el orden en una época de desorden. Más bien, todo lo contrario. En un acto que Borges publica en la revista Sur, confiesa, escribo en julio de 1940, atención a la fecha, cada mañana la realidad se parece más a una pesadilla. Solo es posible la lectura de páginas que no aluden siquiera a la realidad. Acá estás confesando la pura verdad. Estoy leyendo una novela buena, pero netamente escapista. Esto me saca de la realidad que es tremenda. Claro, comenzaba la Segunda Guerra Mundial, estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial, y a Borges le estudiaban las novelas policiales que no mostraran violencia, ¿no? La violencia ya estaba en la Segunda Guerra. Repudiaba, insisto, el policial negro con palabras de tenor. Actualmente el género policial ha decaído mucho en Estados Unidos. El género policial es realista, de violencia, un género de violencias sexuales también. En todo caso, ha desaparecido. Se ha olvidado el origen intelectual del relato policial. Este se ha mantenido en Inglaterra, donde es pudoroso el delito, donde todavía se escriben novelas muy tranquilas y donde el relato transcurre en una aldea inglesa. Allí todo es intelectual, todo es tranquilo, no hay violencia, no hay mayor efusión de sangre. Y claro, era una manera de estar tranquilo. Leo esta novela y lo que pasa afuera no me lo dice, no me interesa. Bueno, ciertamente pretende devolver el relato detectivesco a su estado original, rescatando ese modo que vimos al principio, inaugurado por Poe y después cimentado por Conan Doyle y Agatha Christie y tantos más. Pero ese género no se puede recuperar, por más que Borges lo eche de menos, pero empieza a surgir un nuevo género
un nuevo modo de contar las historias. Y entonces yo me voy a exponer, pueden estar de acuerdo o no, pero yo doy las pruebas. 60 años antes de que Dupin resolviera su primer caso, en Inglaterra se producía la Revolución Industrial. Aunque, decía Erich Hobsbawm, gran historiador inglés, marxista desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza, tipo de una inteligencia sobrehumana, decía Hobsbawm, sus efectos no se sentirían claramente hasta 1830 o 1840, que está diciendo que los efectos de la Revolución Industrial iban a tener efectos verdaderos en 1840. Es decir, parafraseando a Roberto Art, digo yo, podríamos decir que el campo entraba a la ciudad. La sociedad rural y agrícola se transformó en una sociedad urbana e industrial. La reciente industria necesitó de numerosas manos de obra, por lo cual nació una nueva clase trabajadora, a la que Karl Marx le otorgó su nombre definitivo, proletario. Ahora bien, tomando nota, 1840, ¿cuánto escribe el primer cuento de la Rue Morgue Poe? En 1838, 1838, 39, no importa, años más, años menos. Es decir, en el mismo momento en que Poe fundaba el género policial, en Oriente se transformaba, o sea, se produjo una gran transformación política, económica y social. Todos sabemos lo que fue la Revolución Industrial. Un año después de la publicación de Los crímenes de la Rue Morgue, Marx y Engels dan a conocer el manifiesto del Partido Comunista. Está todo ligado. Un fantasma recorría Europa, pero no obstante, el capitalismo continúa ofreciéndose como la panacea capaz de solucionar todos los males que hasta ese momento atormentaban a esta parte del mundo. ¿Es una casualidad que el nacimiento del género policial sea contemporánea de esos hechos? Definitivamente no. El 29 de octubre de 1929 se derrumbó la bolsa de Nueva York. Fue el comienzo de la Gran Depresión, otro cambio social inevitable, es decir, formidable. Y la primera gran crisis del sistema capitalista, aquel sistema que parecía perfecto, se viene abajo con el crash del 29. Para denominar ese derrumbe se recurrió a la onomatopeya de algo que se quiebra sin remedio. Los ingleses son muy onomatopéyicos. Entonces, el crack del 29 tiró por tierra la que en ese momento innegable bondad del modelo capitalista. En ese mismo año, ya lo vimos, Dalsejame publicó Cosecha Roja, la novela ponía al revés a la literatura policial. En lugar de preocuparse por la resolución del enigma, ponía sobre el tapete las diferentes razones que habían llevado a la ejecución del homicidio. Bien, la corrupción policial se hizo presente en Cosecha Roja y cruzó la totalidad de La llave de cristal, otra de sus novelas, novela publicada 2 años después, que tiene por escenario una infecta pre-campaña electoral, definitivamente la injusticia social, la corrupción de los poderosos y de la fuerza del orden serán el leitmotiv en casi todas las novelas que le seguirán, llamadas novelas negras. Pero bueno, ahora hay un surgimiento de otro modo, y yo digo que sí. Digo, en algunos países de nuestra América, hoy se encuentran sometidos al flagelo de las drogas. Como en los años 29 del pasado siglo, las bandas mafiosas combatían para obtener territorios hasta lograr, como sabiamente lo mostró Coppola en su Padrino 3, el poder total y convertirse en buena gente, hoy los narcotraficantes imitan esos gestos. El policial negro dio testimonio de aquella época del mismo modo que el narcopolicial, de ahí el título, narcopolicial, da testimonio de esta.
Pero las desventuras no quedan solo en este continente. Europa hoy sufre el deterioro del estado de bienestar. Está que el neofascismo, por no decir el nazismo, directamente se está haciendo de todos los países, incluso de la impoluta Suecia. La derecha está ganando territorio terriblemente y entonces están destruyendo todo lo que fue, digamos, lo que los suecos, por ejemplo, levantaban como bandera, el estado de bienestar. Bueno, todo eso se está cayendo y sobrelleva un nuevo conflicto un nuevo conflicto de identidad. La gran narrativa policial escandinava se nutre de estos infortunios y propone un nuevo modo del género. Las novelas de Henning Mankell, de Stieg Larsson, de Jussi Anders Olsen, de Asa Larsson, por solo dar unos ejemplos nórdicos, ofrecen otro modo de contar la vieja historia de criminales y víctimas. La política, con su carga de mentiras y corrupción, están presentes en todas ellas. Si nosotros recordamos la novela de este hombre, de Mankell, las otras también, pero me voy a ceñir en Mankell. Mankell tiene, o tenía, lamentablemente se nos ha muerto, tenía una virtud narrativa que a mí, y fíjense cómo todo da toda la vuelta, ¿por qué Poe empieza a escribir policiales? Porque lee una novela de Dickens. Da toda la vuelta y encontramos, yo encuentro por lo menos por ahí, Mankell ni se le ocurrió, pero yo cuando leo a Mankell me encuentro leyendo Dickens. Porque el policial en general, la novela policial, insume 350 páginas, como mucho. El policial negro y menos aún el policial enigma. Las novelas de Mankell, por no decir la de Larsen, que son la tuvieron que publicar en 3 tomos, porque eran 1500 páginas o cosas así, esas novelas, las de Mankell, me llevan a lo que me llevaba, y yo entraba y gozaba, porque Dickens para mí sigue siendo uno de los grandes escritores de todo el tiempo, pero me llevaban a entrar en una novela, empezar a conocer una historia y llevarme a otra, y después a otra, después traerme para acá. Y yo viajaba con él porque, claro, porque escribía como los dioses, entonces me llevaba, yo viajaba contento con él. Y Mankell hace algo parecido. Él te lleva en toda la historia, en todas sus historias, policiales o no, te lleva a un recorrido que incluso va de aquella, creo que en los chinos, me parece que no me acuerdo el título, pero aquella que empieza que en un pueblo han matado hasta un pueblo muy chico, a los 20, 25, los han destrozado, niños, mujeres, todos. Y entonces, bueno, ahí están los hechos. Las muertes están. Ahora, ¿por qué se producen esos hechos? Y a partir de ahí viene la lectura de Larsen, que no resuelve el enigma, sino que te va contando los hechos que finalmente sí o no resuelven el enigma. Pero eso ya poco te importa. A vos lo que te importa es saber quién lo mató y por qué lo mató. Entonces, creo que eso está entrando en este momento. Eso es la nueva literatura que en el caso de ya Latinoamérica podemos ceñirnos, por ejemplo, en la literatura de Hermes Mendoza, ¿no? La narcoliteratura, donde aparecen los narcotraficantes, ya como personajes reales, ciertos, peligrosos por cierto, incluso para el autor. Así que eso indica que como el ave fénix, el policial negro, ya sea el policial enigma, el policial negro o este policial, que todavía no encontramos el título, pero ya lo encontraremos, sigue renaciendo de sus cenizas. Es una maravillosa ave fénix que nos hace hablar a 2022, acá en la feria de Filben de Caracas, de un género que había nacido hace un par de siglos. Y
y hablamos con alegría, porque los lectores sabemos que hay géneros que tuvieron mucho auge. Puedo pensar, por ejemplo, en el género epistolar. ¿Se acuerdan todas las novelas epistolares? Sobre todo siglo XIX y parte del XX, ¿no? Y después se fueron cayendo. Claro, se fue la época misma. Hoy nadie te cree, hoy con WhatsApp, que yo me voy a escribir una novela epistolar. Tengo que escribir una novela con WhatsApp, pero escribir una novela, una pésima novela, porque el WhatsApp te pide pocas palabras, entonces es tremendo. Bueno, pero no nos vayamos al WhatsApp, quedémonos acá y yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de hablar todo esto. Pido que me disculpen todos los errores que pude haber cometido, que no fueron pocos, pero lo hice con buena voluntad y todo cariño. Gracias a todos. Agradecerle al profesor Vicente por ese... Al escritor Vicente. No soporto porque, ¿sabés lo que pasa? Yo, digamos, me hice entrando a saco a cualquier lado y, es decir, era muy chico y empecé a escribir y fui a me integré a una revista literaria que era muy famosa allá, El Escarabajo de Oro, en homenaje a Poe justamente, y yo tenía 21 años y tenía 21 años y buena voluntad, nada más que eso. Y ahí había, se reunían en el Tortoni, ¿no? Un café célebre, sigue siendo un café célebre, ahí, y todos nombres muy encumbrados en la literatura. Y yo fui con mi cuentito, que era una porquería, era malísimo. Y termino de leerlo y claro, me quedé esperando los aplausos, qué menos. 21 años y nada, un silencio de sepultura. Y Abelardo Castillo, que después fuimos grandes amigos, que me llevaba 5 años, pero ya tenía un libro publicado, era el director del Escarabajo, me mira serio y me dice, ese cuento es una mierda. Me voy a dedicar a la mecánica dental, pensé yo, porque esto no me va. Pero me dice, pero hay un detalle, fíjese qué curioso, hay un detalle que que hace que sos un cuentista, un tipo que observa. ¿Qué detalle? Dice, en un momento que el chico, que es un chico que viene del interior de San Luis y está detenido en una seccional de policía, el chico ve la entrada del rayo del sol y piensa, son las 11, me pierdo el partido que tenía que jugar con los otros amigos. Dice, si ese chico hubiese sido porteño, se rige por el reloj, que toda comisaría es un reloj. Pero este indica que es provinciano, que se rige por la luz solar, porque él toda la vida midió las horas a través de los rayos del sol. Y ahí, aunque esté en la ciudad y en una seccional de policía, son las 11 de la mañana. Yo ni lo había pensado eso. Bueno, le digo, perfecto. Y entonces, a partir de ahí, dije, le voy a hacer algunas correcciones. Y estuve como 6 meses corrigiéndolo, 1000 correcciones. Y después de 6 meses me presenté otra. Bueno, seguía yendo a las reuniones, pero ya el cuento no hablaba más. Me presenté y le dije, mirá, le hice las correcciones, ¿qué les parece? Y lo leyeron, dice, ahora sí, te lo publicamos ya, bla, veniste, integrate a la revista, bla, bla. Y ahí empecé. Pero nunca fui profesor de nada. Tengo estudios secundarios que me metí en el colegio comercial porque una chica que me gustaba estudiaba comercial, de puro enamorado. Después la chica se fue del comercial y yo también, pero nunca supo que yo había entrado por ella. Pero allá se lo perdió. Pero por eso, yo lo que pasa es que soy un lector insoportable. Es decir, vos me podés quitar todo menos los libros. Una vez me preguntaron, bueno, ¿qué es lo que siente? Y digo, mire, lo que voy a sentir en mi vida es quedarme ciego. Dice, claro, sí, no por no ver el sol de la Alhambra, no por el sol, la montaña, ya las conozco, sé cómo son, qué sé yo, pero no voy a poder leer. Y leer a mí me transporta. A mí no me gusta que me lean. A mí leer me transporta, me gusta seguir las palabras, ir y volver, ¿no?
Pero bueno, por suerte soy miope, pero no ciego. Así que ya te digo, nunca tuve... Entonces, por eso me parece una falta de... No una falta de respeto, me parece colgarme un mérito que no tengo. Profesores son gente que han estudiado durante muchos años en la universidad. No, yo no pasé por la universidad alguna, ni se me ocurrió pasar. A mí, desde que empecé a escribir, lo único que quería decir... Y eso sí, me nutrí de cuánto gran escritor, que tuve la suerte de conocer a muchos, me pudo haber enseñado y yo haber aprendido, así que nada más que eso. No soy cristiano. Retomo las palabras anteriores y diría entonces que agradecerle a Vicente Batista ese amplísimo recorrido que nos ha dado sobre el origen del policial, de la novela policial, de los discursos policiales en sentido general, y de también las anécdotas que nos acaba de aportar ahorita con sus inicios en la escritura. Decirles que este es el comienzo del seminario sobre la narrativa policial en América Latina. Invitarlos para la próxima sección aquí mismo. Muchísimas gracias a todos. La novela, porque me quedo acá, la novela de estos dos franceses, de la que yo le hablaba, se llama Las Diabólicas, que fue filmada 2 veces y seguramente la habrán visto. Es un crimen que perpetran el amante y la esposa digamos, el amante y la esposa del marido amado, solamente sucede en un colegio privado, se conocen, son amigas y qué sé yo, y ambas saben que la esposa sabe que su amiga se está acostando con él, y ambas lo odian. Entonces preparan un crimen perfecto, pero es perfecto. Es maravillosa cuando... Si la ven, no sé si estará editada ya sé, pero si buscan la película, es una francesa, no me acuerdo que la dirigió un gran director que se llama Las Diabólicas, y después hay una versión más nueva, que también está bien, más moderna, pero lo que tiene espeluznante esa novela es el final. Cuando llega al final dice, ¡ay, cómo me mentiste todo! Y uno es feliz de haber sido engañado. Las Diabólicas, una gran novela, y también tiene, claro, ahora me acuerdo, y tienen escrita aquella formidable película, no, Psicosis, no, Vértigo. ¿Recuerdan Hitchcock, Vértigo? Les cuento lo que... Yo cuando fui a ver Vértigo era muy chico, en un cine muy grande, el ópera ahí, cuando llegamos a la mitad de la película, digo, ¿y ahora qué? Ya se terminó todo, porque aparentemente estaba todo terminado. Y siguió, y bueno, y termina como termina Vértigo, maravillosa. Y bueno, y esa novela está escrita por estos dos franceses citados oportunamente. Así que he hecho justicia y ya me tienen que perdonar menos.